Bienvenidos a su clase de Estudios Sociales. En la unidad 2, Historia Económica Reciente de El Salvador, vamos a desarrollar el tema del mercado común centroamericano y el modelo de industrialización. Hay tres palabras claves que se vuelven importantes para que nosotros podamos poner en contexto y determinar cuál fue el alcance en el origen del mercado común centroamericano. Vamos a estar hablando sobre la sustitución de las importaciones, sobre la integración económica y sobre el libre comercio. ¿Cómo se origina el mercado común centroamericano? Partimos haciendo mención a que el proceso de sustitución de importaciones en El Salvador se dio aproximadamente entre los años de 1952 a 1957. En 1956, como una vía para impulsar la industrialización en los países de Centroamérica, se promovió el proyecto de integración económica, creándose así el Comité de Cooperación Económico del Istmo Centroamericano, comité que a partir de su creación señaló las bases que se iban a implementar para el primer tratado multilateral de libre comercio y de integración. En 1958, junto a este tratado, se dio también el Convenio sobre el régimen de industrias de Centroamérica y de integración, y ya para 1960 se elabora el segundo Tratado General de Integración Económica. ¿Para qué se crea el mercado común centroamericano? ¿Cuál fue la finalidad de este? Primero era acelerar la integración económica y a la vez impulsar el desarrollo regional. Algo también que se dio paralelo a este hecho es que el desarrollo, la finalidad en el surgimiento del mercado común centroamericano trajo consigo el desarrollo en la infraestructura regional por la construcción de carreteras, de puentes y de viviendas. El mercado común centroamericano trajo consigo hechos económicos y sociales. La economía en los países determina muchas veces el clima social, genera cambios de gobierno y marca la vida de la población. A partir de este enfoque podemos identificar las ventajas y las desventajas del mercado común centroamericano. Entre los principales aspectos que se influye positivamente tenemos el empleo, la modernización y la producción agrícola. ¿Por qué el empleo? Porque se dio la situación que se necesitaba más mano de obra para masificar la producción. El tema de la modernización que tiene que ver con la promoción del desarrollo de la industria con mano de obra que además pudiera manipular las máquinas que se iban a implementar, y la producción agrícola, en donde por lógica los productos tradicionales fueron los primeros que se impulsaron para iniciar así la competencia en el mercado común centroamericano. Entre las principales desventajas de este modelo mencionamos la brecha y la desigualdad. En la brecha porque los precios variaban o no eran significativos para ser adquiridos por la población, es decir, que el poder adquisitivo de la población estaba alejada de los precios que suponía el mercado. En ese momento, aunque significativamente la tasa laboral aumentó, es importante que nosotros consideremos que solamente el 8% de la población urbana tenía la capacidad de adquirir los productos industriales y contratar los servicios. La desigualdad social que se dio en dos niveles. Uno era porque la ganancia de estos países, que dependía de la demanda sobre sus productos, difería, y también la capacidad que tenían las élites económicas para intervenir y por lo tanto competir con otras naciones. Otro problema, otra de las desventajas en el tema de la desigualdad era también que otras regiones comenzaron a comercializar los mismos productos que se estaban desarrollando en Centroamérica. Y por último,
tenemos a la sectorización entre las zonas urbanas y entre las zonas rurales. Hablando sobre las zonas urbanas, las capitales se desarrollaron acorde a los avances tecnológicos y hacia las infraestructuras propias de una economía de producción y de comercio, mientras que en las zonas urbanas de nuestro país no se experimentaron cambios significativos en la infraestructura. Una de las razones que motivó la separación de los países del mercado común centroamericano fue la desigualdad con que se forjó ese acuerdo. Tenemos por un lado un sector dominante que obtuvo considerables beneficios económicos, ya que otros países no se beneficiaron con la misma magnitud. En ese sentido tenemos en el mercado común centroamericano los países que representan la gran potencia y la pequeña potencia. Tenemos a El Salvador y a Guatemala, quienes conformaban a la gran potencia del mercado común centroamericano, ya que tuvieron un crecimiento económico bastante considerable. ¿Pero en qué consistió ese crecimiento económico? Debido a que esos países apostaron hacia la producción agrícola y también algunos sectores industriales, lo que además les abrió las puertas hacia un mercado mucho mayor y por ende a una acumulación superior. Tenemos ahora los países que representan a la pequeña potencia, que estaba conformada por Nicaragua, por Honduras y por Costa Rica. Esas naciones quedaron a un lado de la vista de los inversionistas porque en esos países, aunque hubo industria, la producción no era la esperada en relación y en comparación a cómo se estaba desarrollando en El Salvador y en Guatemala. Antes de la puesta en marcha de la industrialización en nuestro país, es importante que recordemos y que hagamos mención que había atravesado una crisis económica y productiva considerable debido a la devaluación del café. En ese sentido, como una medida para erradicar la crisis, se adoptó un modelo de industrialización que estaba basado en dos estrategias. La primera estrategia consistía en ampliar los mercados nacionales, como una apuesta para que se pudiera estimular el comercio interno debido al bajo poder adquisitivo que tenía la población a raíz de los bajos salarios. La otra estrategia estaba orientada en promover el comercio con los vecinos. ¿Cómo iba a ser posible este convenio entre países vecinos? Se necesitaban leyes y convenios regionales y además era importante que la infraestructura se manejara en una forma mayor, que se pudiera potenciar para que así se pudieran ampliar los lazos comerciales de la región y en ese sentido que se pudieran favorecer todo el tema de exportación de productos nacionales. Es importante que nosotros hagamos mención que desde los orígenes nuestro país ha tenido una gran desigualdad social. ¿Cómo se manifiesta entonces esa desigualdad social en el contexto de la industrialización y del mercado común centroamericano? Está, por ejemplo, el caso de los terratenientes que fundaron el país y en ese sentido eran dueños del añil y luego se convirtieron en dueños del café. Esa situación se agudizó con la industrialización que hizo aún más profunda la brecha entre los ricos y los pobres. Esta desigualdad hay que ponerla en contexto a partir de la figura de los terratenientes, del sector medio y de los trabajadores. ¿Qué caracterizó o cómo se caracterizó la desigualdad en el caso de los terratenientes? A esto desde el gobierno se le favoreció con crédito y además había poco control hacia su accionar laboral y la construcción de la infraestructura también se dio para favorecer y garantizar así su inversión. El sector medio, que estaba conformado por los medianos empresarios y también por los profesionales. A esto se le favoreció desde los proyectos económicos del gobierno y también es importante que destaquemos el papel de los profesionales en ese sentido, ya que debido al conocimiento que ellos tenían y a la capacidad podían competir en mercados que fueran más desarrollados.
Y por último tenemos al sector de los trabajadores, que era el más grande en la sociedad industrial, pero era, como siempre, el menor beneficiado, que aunque obtuvo beneficios en los proyectos de vivienda y en los proyectos de abastecimiento de granos básicos, también fue el sector que fue fuertemente golpeado con el abuso laboral.